caras tan conocidas y otras menos conocidas, pero siempre pensando en lo que Dios tiene para nosotros en reuniones como esta. Dios es bueno y no ha terminado con ninguno de nosotros. Él quiere continuar lijando, perfeccionando esas áreas de nuestra vida que necesitamos mejorar. Y para eso es precisamente el esfuerzo que hacemos como organización Casa de Oración USA, para juntarnos una vez al año y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay algo bien interesante aquí que yo quiero que notemos. Hemos hablado acerca de las generaciones que vienen adelante de nosotros. Lo particular, yo nací en la generación llamada de los baby boomers. Baby boomers son aquellos que nacimos de los años de 1946 al 64 aproximadamente. Somos muy particulares. La generación antes de la mía, tal vez usted sea parte de esta generación, si es usted mayor que yo, se le llaman los silentes. Los silentes son aquellos que nacieron aproximadamente de 1929 a 1945. Esta generación se le llama así porque viene del término silencio. Ellos dependen de la fortaleza de las instituciones, se apegan a las normas y a las formas establecidas y no quieren cambiarlas. Son reacios al cambio. Entienden lo que son los pactos y los mantienen, los guardan. Saben mantener su palabra. ¿Es usted así? Ojalá que sí. El cristiano siempre debe mantener su palabra. Pero luego venimos nosotros, los baby boomers. No se dejan llevar por lo que dicen o establecen las organizaciones o las instituciones. Es más, mi generación ha pugnado, luchado por cambiar, establecer una nueva cultura a través de la moda, de la música, de tantas cosas, la organización social y la conciencia colectiva. Se dice que somos egoístas, aunque impulsamos la diversidad. Para la gente de los baby boomers, no existe la verdad única y exclusiva a menos que haya conocido a la verdad que es Cristo Jesús. Y ellos ven todo a través de ese dicho famoso que dice: todo depende del cristal con que se le vea. Pero luego tras nosotros vienen la generación X, que crecieron con la televisión, son amantes de la moda y del diseño. Utilizan menos palabras y más señas, más imágenes, más articulaciones. Esto ha dado como consecuencia una cultura un poco más contemplativa, egoísta, sedentaria, que le gusta vivir en el anonimato. Se le ha denominado también a la generación perdida o generación de la apatía. La generación Peter Pan también le llaman. ¿Sabe por qué? Porque no quieren crecer. Después de esta viene la generación de los milenios. Bastante interesante. Son los amos de la computación y la tecnología. En esta generación de la comunicación digital,
Interesante esta generación. Mi hijo me dice, papá, too much technology for you. Sencillamente porque no encuentro un teléfono en mi celular o algo. Y siempre le pido que me ayude con algo. No se preocupan mucho por el horario, por el tiempo esta generación, o el cumplimiento de sus obligaciones. Porque la computadora o el celular les provee entretenimiento y comunicación constante, y pasan incluso hasta 8 horas frente al teléfono o la computadora. Se le llama la generación mosaico o milenios. Hacen lo que quieren, detestan que se les dé órdenes, no aceptan ninguna autoridad, la detestan profundamente y luchan por ejercer control sobre nosotros los padres. Son anárquicos, son amorales y por ende inmorales, desordenados, una sociedad acelerada, multisensoriales. Tienen pensamientos, ideas propias. Y la idea es como un mosaico, una composición geométrica hecha de varias piezas. Y este pensamiento choca con la modernidad. Tienen que ver el cuadro completo. Son seguros de sí mismos, no porque tengan la verdad, sino por ser anarquistas. Anarquismo viene de la doctrina que pugna por la desaparición del Estado o de cualquier cosa que tenga poder. Viven en un mundo sin valores morales, sin absolutos. Esta es la generación en la que vivimos. De hecho, la iglesia de hoy en día vive en las 4, o hay gente de 4 generaciones juntas. Es algo extraordinario. Pero en medio de todo esto somos llamados a predicar la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? Poncio Pilatos le hizo a Jesús esta pregunta crítica, pero desafortunadamente no esperó a escuchar la respuesta. Leemos de que después de que Pilato le preguntó a Jesús ¿qué es la verdad?, sencillamente dejó la habitación y se fue. Allí en Juan 18:38. Y me he quedado pensando, tal vez usted también, ¿qué hubiera sucedido si Pilato se hubiera esperado a que Jesús le respondiera? Pero claro, tenemos una idea muy precisa de lo que Jesús le pudiera haber contestado. Posiblemente simplemente hubiera reiterado lo que ya le había dicho a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es la verdad? La verdad no es algo, la verdad es alguien. Y en esta época de conflictos entre las diferentes generaciones que la iglesia sirve y a quienes le predicamos, una época en que hay miles de voces y opiniones y conflictos, necesitamos comunicar a una generación escéptica la verdad, porque ellos han abandonado completamente la búsqueda de la verdad a cambio de un individualismo radical y las filosofías impulsadas por el deseo del placer y de la sinvergüenzada. Pablo predijo que llegarían días como estos.
que la gente se apartaría de la verdad al tener comezón en los oídos. Atraerían para sí maestros para satisfacer sus propias pasiones desordenadas, dice 2 de Timoteo 4:3. Y hoy en día podemos decir con toda confianza que esos días han llegado. ¿Cuáles son las características de la verdad que debemos de comunicar a esta generación? En primero, la verdad tiene universalidad. El mejor ejemplo es 2 por 2 son 4. Eso es una verdad universal. Y lo que es verdad en matemáticas también aplica al reino espiritual. Pero las mentes confundidas piensan que todas las religiones y creencias son verdad. Pero esto es absurdo, porque en un conjunto son contradicciones e incluso internamente son inconsistentes. Cuando Jesús vino adjudicándose la exclusividad del camino al cielo, Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Él estaba haciendo una afirmación universal y tiene las credenciales para demostrarlo. Jesús no puede ser sencillamente la verdad para mí y no para el resto del mundo. Pero la verdad también tiene objetividad. Es decir, existe fuera de nosotros y no depende de si acaso yo creo o no. Si una estrella en el cielo existe, su existencia no dependa de que usted y yo creamos que existe. No, la generación actual quiere que creamos que nada es verdad a menos de que usted lo crea. De otro modo dicho, la verdad es lo que yo creo que es, y esto no puede ser. La verdad, como su palabra lo dice, es aquello que corresponde a la realidad. Y la máxima realidad del universo es Cristo Jesús. La verdad no se determina por lo que la gente cree, ni por lo que la mayoría piensa o pueda votar. A una generación como esta debemos de decirle: tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho a tu propia verdad. Y si hemos encontrado la verdad nos pertenece a todos. Si Jesús es la encarnación misma de la verdad, Él no es solo el Salvador de San Francisco o de Arizona o de Portland o de Utah, es el Salvador del mundo entero. Nuestro deber como comunicadores, como cristianos, es también darnos cuenta de que hay quienes aceptan la premisa de que Jesús es la encarnación de la verdad, sin embargo tergiversan las escrituras. Hay una nueva forma de ateísmo. Se le llama ateísmo cristiano. ¿Sabía usted? Hay cristianos que creen en Dios, pero viven como si no existiera. Y piensan que todo está bien, pero no es así. No es así. Ningún tema es tan relevante como comunicar la verdad. Ahí reside el corazón de nuestra tarea como pastores, como maestros, como líderes. Sin la verdad, entendiendo que la verdad es Cristo, nadie puede ser salvo. Creer la verdad es lo que nos ha dado la seguridad de la vida eterna. Pilatos no se quiso esperar.
a que Jesús respondiera a su pregunta. Jesús lo contestó en otra parte diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pocos años después, el emperador Diocleciano, allá por el año 303 después de Cristo, él emitió 4 proclamaciones para acabar con la fe cristiana y con la verdad. Como resultado directo de esta persecución que barrió el imperio, muchas iglesias fueron demolidas. Se quemaron miles de copias de la palabra de Dios, de la Biblia, o lo que había entonces como Biblia. Y miles de cristianos fueron asesinados. Para el emperador la pugna parecía tan completa que emitió incluso una moneda. Y la inscripción en la moneda decía: la religión cristiana ha sido destruida y la adoración a los dioses de Roma se restaura. Lo que no sabía era que Dios tenía, que nada puede detener la palabra de Dios. Y se levantó después de él otro emperador llamado Constantino, que estableció al imperio romano como un imperio cristiano. El ateo francés Voltaire se jactó allá en la década de los 1700 o algo así, de que en 100 años el cristianismo dejaría de existir. Pero tan solo 50 años después, la Sociedad Bíblica de Ginebra, Suiza, usó su casa y sigue usando su casa y su prensa para publicar Biblias. Los comunistas juntaron miles y miles de Biblias y las quemaron. Hitler hizo lo mismo, quemó Biblias y declaró que él escribiría la suya. Pero la palabra de Dios vive. Emperadores, reyes, dictadores han intentado erradicarla del mundo, pero la palabra de Dios sigue viva. Filósofos, educadores se han burlado de la palabra de Dios, pero hoy están muertos y la palabra de Dios sigue viva. Uno de los relatos más interesantes de lo que hace la verdad de Dios en el hombre es la conversión de este hombre. De hecho, es una de las conversiones de uno de los más grandes personajes bíblicos. Me refiero al apóstol Pablo, el mayor perseguidor de la iglesia primitiva. Fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Su visión del resucitado fue una de las confirmaciones más convincentes de la resurrección de Cristo. Allí en Hechos 9, 20 al 25 nos revela, nos habla cómo él asolaba a las congregaciones. Aquellos que invocaran el nombre de Jesús. Dice el verso del capítulo 9, 22, pero Saulo muchos más se esforzaba. Él había venido para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta es la lectura que habla acerca de cuando Pablo se encontraba en Damasco predicando. Empezaba apenas después de su conversión. Pasando muchos días, dice la Biblia en el capítulo 9, verso 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a los oídos o al conocimiento de Saulo.
y los que guardaban la ciudad de día y de noche. Y ellos, dice, guardaban la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, escuche, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo había sido convertido, había tenido la experiencia de la conversión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Había escuchado esta voz. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esta misma historia acerca de lo que le sucedió en Damasco, él vuelve a contar ahí en 2 de Corintios 11 del 32 y 33. Dice: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado por el muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Es una verdad el hecho de que Pablo tuvo una vida azarosa y emocionante, pero a la vez peligrosa. Aquí encontramos una situación donde la vida de Pablo es amenazada, y examinemos la historia. Debe de salir de la ciudad de Damasco o ser muerto. Y al amparo de la oscuridad, sus amigos cristianos lo bajan a las murallas de la ciudad para ponerlo a salvo. Un ejemplo claro para los creyentes de todas las edades en cuanto a cuál es la responsabilidad ante Dios de proveer para la siguiente generación. Debido a este acto desinteresado y noble, Pablo se convertiría en el mejor maestro, predicador y misionero que el mundo haya conocido. Pero si ellos no hubieran hecho esto, tal vez hubiera sido detenido antes de que su gran ministerio apenas hubiera comenzado, si no fuera por otros cristianos que acudieron en su ayuda. Usted y yo, como cristianos, como pastores, como líderes, como maestros, tenemos la responsabilidad de sujetar, de sostener las cuerdas para la próxima generación de cristianos. Al menos 3 grupos diferentes: la iglesia, los nuevos creyentes y los nuevos pastores o misioneros. Sujete, sostenga las cuerdas para la iglesia. La iglesia, en efecto, ha tenido horas peligrosas. Al igual que Pablo estaba atrapado en Damasco, la iglesia también tuvo y seguirá teniendo momentos en los que parece que su existencia está en peligro. Pero no se preocupe, la iglesia fue creada por Dios, es invencible, es indestructible y es eterna. Así como es importante que la iglesia, o la primera iglesia entre un grupo de personas, sobreviviera, también es importante que nuestras iglesias locales sobrevivamos. De hecho, es el vehículo por el cual Dios hace llegar a la comunidad su verdad. Pablo le llamó a la iglesia la columna y el baluarte, el sostén, dice otra traducción, de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La iglesia debe mantenerse para que la próxima generación de cristianos pueda escuchar el evangelio, o la próxima generación de ciudadanos puede escuchar el evangelio, y aún más para proclamar el evangelio a la siguiente generación después de ellos, y así cumplir el mandato de Jesús de Mateo 28:19 y Marcos 16:15 y 16.
Al hacerlo contribuimos a perpetuar a la iglesia para aquellos que vendrán después de nosotros. Como decía el pastor Toño, ¿qué clase de sociedad heredaremos a nuestros hijos y qué clase de hijos heredaremos a la sociedad y al mundo? Pero hay muchas maneras de sujetar las cuerdas. Hablemos al menos de 3 de ellas. Y la principal es ser fieles a nuestro llamado como pastores, como líderes de la iglesia, cumpliendo con la responsabilidad como ministros del Evangelio de Jesucristo, no siendo negligentes. Claramente la Biblia dice: maldito aquel que negligentemente haga la obra de Dios. Y se pone usted a pensar en la manera como usted utiliza su tiempo, ya en sí mismo es de cuidado. Cumpliendo con nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, al pastor joven: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice 2 de Timoteo 4. El verso 5 dice: pero tú sé sobrio, sé equilibrado, sé sabio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y vuelve a repetir: cumple tu ministerio, tómalo en serio. Cristo está a las puertas y ante Él hemos de dar cuentas de lo que Él ha depositado en nuestras manos. Fieles en el servicio. Dice Hechos 2:42, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Esto es lo que hace un ministro de Jesucristo: ser fiel en cuanto al servicio, pero también ser fiel en el dar. Me gustó mucho el ejemplo que el pastor Toño decía allá anoche. Cualquier fin de semana que tenga usted chance, váyase a Israel y se va hacia el norte, al mar de Galilea. Es impresionante lo que es el mar o la zona de Galilea. Ese lago, porque es un lago, no es un mar, es impresionante, pero hacia el sur se encuentra el Mar Muerto. Y como decía el pastor Toño, ambos dos reciben agua del río Jordán, solamente que el Mar Muerto, por estar abajo, o es el punto más bajo de la tierra, está muy por abajo del nivel del mar, no tiene salida y no da. Y al no dar, no tiene vida. Hay iglesias o pastores que poca o nada vida tienen, porque no dan. Está muy serio. Somos llamados a dar. La Biblia dice: es más venturoso dar que recibir. La Biblia nos habla en contrastes bastante interesantes. Fíjese cómo dice: dad y se os dará. No dice primero recibe y luego da. Toca y se te va a abrir.
Bien interesante. Como organización hemos hecho planes y propósitos. Y cuando tuvimos nuestra reunión con los pastores regionales, hablábamos y compartíamos el hecho de que todas, absolutamente todas las relaciones humanas tienen reglas. Todas. Hay reglas entre obrero y trabajador. Hay reglas entre la relación de esposo y esposa. Hay reglas entre la relación de hijos e hijas. Hay reglas entre la relación entre pastores y ovejas. Hay reglas entre pastores y obispos o supervisores. Y sencillamente, como miembros de Casa de Oración USA, debemos de ser observantes o buenos observadores de las reglas que como organización han sido puestas delante de nosotros. Y hemos abrazado el hecho, voluntariamente llegamos y nos unimos a Casa de Oración, pero hay quienes difícilmente quieren cumplir con las reglas. Y esto sencillamente no es posible. No puede haber una buena relación. Fieles en dar. Es parte de sostener las cuerdas para los nuevos creyentes. Con lo que cada congregación aporta para Casa de Oración USA, es como hemos podido lograr el crecimiento que usted está mirando. Gracias a Dios por la fidelidad de la mayoría. Pero otra manera de sujetar las cuerdas es de creer en los nuevos creyentes. Ahí en Hechos 9, 10 al 16, nos narra acerca de un discípulo en Damasco llamado Ananías, y al que el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él dijo: sí, Señor, aquí estoy, o heme aquí, Señor. Entonces el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto venir a un hombre llamado Ananías, poniendo su mano sobre él para que pueda recibir la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he escuchado mucho acerca de este hombre. He escuchado cuánto daño ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además sé que tiene autoridad de los principales sacerdotes para obligar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y hasta ante los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto y cuán necesario es padecer por mi nombre. Y muchas veces nosotros no creemos en ellos. De repente hemos hablado con pastores cuando miramos que alguien tiene capacidades dadas por Dios para entrar al ministerio y para obtener más responsabilidad de trabajar, y el pastor dice: no, está muy verde, no sabe, no es tan fiel como usted piensa, etcétera, etcétera. Hay que creer en ellos. Yo bendigo el día en que el pastor Chuy me dio una oportunidad. No tenía por qué hacerlo. Habiendo sido un joven lleno de tantas barbaridades en mi cabeza. Y sin embargo, en su momento Él me extendió una oportunidad. Y lo demás es historia.
Debemos de creer que han cambiado aun cuando no lo veamos desde nuestra perspectiva. Porque mire usted, definamos que es un cristiano. Es alguien que ha confesado su pecado, cree en Jesús como su Salvador y se ha apartado de la inmundicia y del pecado conocido en su vida. Pero somos muy dados a poner requisitos adicionales, como camine de esa forma, cámbiese la ropa que trae, que no me gusta, córtese el cabello de esta forma, ore por 2 horas todos los días, no use maquillaje o aretes, tiene que llevar con usted 14 Kleenex cuando vaya a orar. No use barba. Cambie inmediatamente de ciertas maneras, de tal manera que todos sepan que usted ha cambiado. A veces queremos que el cambio surja de manera dramática. En algunos surge y en otros no. No me malinterprete, no quiero decir con esto que no deberíamos buscar los frutos en ellos, deberíamos, pero no podemos ver lo que Dios hace o está haciendo en su corazón o sus pensamientos. Hasta que veamos la evidencia de lo contrario. ¿Por qué no sigue usted adelante y cree en que Dios realmente los ha cambiado? Creamos en que cambiarán conforme Dios les dé luz, su Espíritu Santo les dé luz. Mire usted, Ananías no había visto el cambio en el apóstol Pablo para nada, o en la vida de Pablo en aquel entonces. Incluso se puso a discutir con el Señor, recordándole la forma como él vivía, y a veces hacemos lo mismo. Hay quien dice, incluso se atreven a dudar si realmente han nacido de nuevo. Mi problema con eso es el siguiente: esa actitud no hace nada para proporcionar ayuda o para darle apoyo, el apoyo que necesita todo nuevo cristiano. Pero sobre todo creer que Dios tiene un plan increíble para sus vidas. Fue por eso que el Señor mandó a Ananías y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Él llevará mi nombre a los gentiles, ante reyes y a los hijos de Israel, pero le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Mire usted, no sabemos lo que Dios puede hacer. Cuando yo llegué a los pies de Cristo tenía 18 años. Un muchacho lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de enojo. Pensaba que el mundo me debía algo. Yo no buscaba quién me la hizo, más bien quería saber quién me la iba a pagar. Y Dios transformó mi ser, mi mente, mi corazón, completamente. Esa persona que hoy es un alcohólico, o que vive en medio de una familia disfuncional, puede ser alguien que Dios use el día de mañana. Ahí tiene uno, el pastor Lolo. Y la obra increíble que Dios ha hecho con él en este lugar. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Había de ver las fotos de Toñito con su pelo hasta la cintura.
O de Chuy García en su cuarto psicodélico, con hongos y marihuana y todo eso. Pero Dios hace cosas extraordinarias. Y Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. No debemos equivocarnos y minimizar a nadie, sino animar a la siguiente generación para que sirvan a Dios, para que busquen a Dios. Hay que recordarles las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, la manera como nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestro pie y lo afirmó sobre la roca. Ayudarlos a tomar el siguiente paso, a ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra, y Ananías se fue y entró en la casa, imponiendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino cuando llegaste, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente cayeron de sus ojos, dice la Biblia, algo así como escamas, y recibió la vista y se levantó y fue bautizado. Y empieza el proceso. Y fíjese cómo dice la Biblia en el verso 19: entonces cuando recibió alimento se fortaleció, y Saulo pasó unos días con los discípulos en Damasco. ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus líderes, con sus maestros, con aquellos a quienes usted pastorea? A lo mejor ese es un área donde dice: no, es que no puedo invertir tiempo. Si dedicáramos el tiempo para involucrarnos en la vida de las personas que están en el altar o que vienen a la iglesia y nos preocupáramos por ellas, veríamos un crecimiento y un cambio. Porque la razón por la que el cristianismo está como está pone la culpabilidad en nosotros como pastores, porque no hemos hecho nuestra función y nuestro trabajo. Nosotros tratamos lo más que podemos de atenderlos, y pasamos el tiempo con los pastores a los que nosotros atendemos y los instamos a que llamen y a que estén en comunicación constante, y nosotros les llamamos también para saber qué ocurre y saber de qué manera podemos ayudarlos. Poco sucederá si no nos tomamos el tiempo y la atención para darles el apoyo que necesitan. Apoye usted su ministerio. Aquí hay una pregunta importante: ¿es acaso el ministerio solo para gente madura? Algunas personas piensan que así es, que alguien debe de esperar hasta que madure para poder ministrar a otros. Soy consciente de que el liderazgo tiene requisitos más altos, sí, pero el ministerio simple significa sencillamente satisfacer las necesidades, y no es lo mismo que el liderazgo que gobierna, que establece, que da dirección, que pone reglas. Si queremos que la gente crezca, debemos ofrecerle la oportunidad de usar los dones de la manera que Dios se los ha dado y los diseñó. Note usted la actitud de aquellos que ayudaron a escapar al apóstol Pablo, sujetando los lazos, las cuerdas, para que él pudiera escapar. Tomaron las cuerdas de manera anónima. No sabemos sus nombres, no sabemos absolutamente nada de ellos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos sus ocupaciones. Lo que sí sabemos es que sujetaron las cuerdas para que Pablo pudiera continuar
difundiendo el evangelio. Sujetaron las cuerdas valientemente. En medio de la noche, cuando ellos mismos necesitaban descansar, a pesar de que había peligro para ellos mismos si eran vistos y atrapados. Sin embargo, sostuvieron las cuerdas con optimismo y con paciencia. Lo hicieron sin saber el futuro. Ellos no sabían que Pablo escribiría 2/3 partes del Nuevo Testamento. No sabían que Pablo llevaría el evangelio a lugares tan lejos como Roma, como España y consecuentemente al mundo. No tenían ni siquiera la más vaga idea de qué grandes cosas haría Dios en la vida del apóstol Pablo, pero sostuvieron las cuerdas. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo. Antes de agarrar las cuerdas, no le preguntaron al apóstol Pablo para asegurarse de que haría las cosas precisamente como ellos querían. Simplemente agarraron las cuerdas y las mantuvieron, confiando a Dios el resultado. Pacientemente. Se quedaron ahí hasta que la tarea estaba completa. Y la tarea de usted y mía no estará completa sino hasta que Dios nos llame a su presencia o venga por su iglesia. No dejaron la canasta y la dejaron caer a medio camino. Aguantaron hasta que Pablo llegó al fondo y pudo escapar, fuera de la canasta y ya en el camino, quedándose hasta que la tarea estuvo completa. Hay mucho que hacer en la obra de Dios y conviene darle oportunidad a otros. Hechos 9, 26 y 27 dice: y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le sacateaban, todos temían. No creían que fuera un discípulo, pero Bernabé, escuche esto, pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles y les declaró cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo había predicado audazmente en Damasco en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted? Podríamos no tener la mitad del Nuevo Testamento si Bernabé no lo hubiera alentado y acompañado. Mire el resultado. Verso 31 del capítulo 9 dice: entonces las iglesias en todo Judea, Galilea y Samaria tuvieron paz y fueron edificadas. Y caminando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, fueron multiplicados. Debemos de sostener las cuerdas para otros pastores y otros misioneros. Y a través de la aportación que cada iglesia da, para eso se usa. No lo usamos ilegítimamente, irresponsablemente e indiscriminadamente. Tenemos juntas 2 veces al año para decidir un presupuesto y usamos el temor de Dios y la discreción para gastar el dinero que cada una de las iglesias entrega. Pastor Chuy nos ha enseñado que el diezmo y las ofrendas significan la vida, el esfuerzo, el sudor de los hermanos, y es sagrado para nosotros. No es algo que puedo yo usar indiscriminadamente o ligeramente, sino en el temor de Dios.
En la historia de la iglesia hay muchos casos interesantes acerca de misioneros. William Carey, o Carey es uno de ellos. Nació de una pareja rural allá en Inglaterra en 1761. Se convirtió en zapatero y él sentía un inmenso deseo inquebrantable de llevar el evangelio a los paganos como misionero. Cuando comenzó a compartir sus ideas, algunos le dijeron: está soñando, esos son sueños jarochos. Otros le dijeron: joven, siéntate y cálmate. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda o sin la mía. Y tales rechazos no lo desanimaron. Él había entendido que Dios utiliza a hombres frágiles como usted y como yo, imperfectos, para llevar el evangelio y para predicarlo. Lo que autentica nuestro llamado es el llamado de Dios en sí y la experiencia propia de haber sido redimidos con la sangre preciosa de Jesús y haber sido cambiados en nuestro corazón. Él siguió adelante y llegó a ser uno de los más grandes misioneros de la historia. Obviamente los misioneros deben contar con el apoyo de sus iglesias patrocinadoras para poder dedicar el tiempo para ganar a los perdidos. Si ellos desean ir, nosotros debemos apoyarlos y sostenerlos. Ese es nuestro trabajo. Si nosotros empujamos a la nueva generación, ayudamos a la nueva generación, veremos grandes cosas. Nuestra generación son nuestros hijos. Y hoy ya los hijos de nuestros hijos, por ahí anda mi nieta. Y usted tiene los suyos. Y si no, ya vienen por ahí. Y es importante que cada uno de ellos tenga una relación con la verdad, con Cristo mismo. Y usted y yo somos responsables de la predicación de esta verdad. Pero más que palabras, hacer contar nuestras palabras con nuestro testimonio, con nuestra vida misma. También yo tengo de que arrepentirme. Yo hubiera deseado servir a Dios desde que tenía menos edad y tal vez hubiera cambiado cosas en mi vida para hacerlo mejor. Pero estoy satisfecho de lo que Dios me ha permitido hacer. Y quiero seguir trabajando, predicando, coadyuvando a que la nueva generación conozca a esta verdad que yo he conocido y que he abrazado, para que pueda ser transformada, para que pueda ser limpiada y para que tenga el regalo y el don de la vida eterna que Él ofrece en Cristo Jesús. Usted y yo podemos ser el instrumento que Dios use para levantar una nueva generación, para guiar a nuestras iglesias, porque nosotros nos vamos. Así como Pablo fue destinado a hacer grandes cosas en la obra y en el reino de Dios, eso nunca se hubiera logrado si otros cristianos no hubieran contribuido y no hubieran sostenido las cuerdas en los momentos difíciles para él. Y si la iglesia va a continuar avanzando
ganando espacios en la comunidad para Cristo, debe de tener hombres y mujeres dispuestos a sostener las cuerdas y a continuar predicando del poder de Dios, diciéndole a esta generación de las promesas fieles de Dios que hemos experimentado y que hemos sido testigos de ellas en nuestras propias vidas. Hablándoles de su fidelidad, de su verdad. ¿Será usted alguien que continúe predicando el evangelio? ¿O alguien que sencillamente suelte el arpa, suelte el arado y siga su camino por donde su necio corazón le lleve? Bueno, es que hagamos un compromiso con Dios y renovemos el que tenemos y digamos: Señor, úsame para tu honra, para tu gloria. Y el ministerio santo que me has dado, que no lo tenga en poco, sino que viva honrando el llamado que tú me has hecho. Póngase de pie, por favor. Yo quiero honrar a Dios con todo mi corazón. En medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes de la vida, es importante mantener nuestros ojos fijos en Cristo, solo en Él. No en lo que haga fulano de tal o perengano, sino solo en Cristo. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Todos los demás podemos fallar, pero Él es el diamante de las 1000 facetas. En Él hay una perfección de cualquier ángulo que usted lo pueda mirar o lo quiera mirar. Y Él quiere perfeccionar nuestra vida y alentar nuestro ministerio. Levante sus manos. Dígale: gracias, Señor, por el llamado que has hecho a mi vida. Permíteme honrarte. Permíteme servirte con integridad. Señor, ayúdame a tomarme el tiempo para preparar el mensaje que debo declarar al pueblo que has puesto delante de mí. Ayúdame a estudiar con honestidad. Ayúdame a buscar tu rostro para que transformes mi ser entero, para que pueda ser un reflejo de tu luz y puedas llegar al corazón de mis oyentes, de estas nuevas generaciones confusas, que están lejos de la verdad y a quienes tú quieres atraer hacia ti. Úsame. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias y te bendigo, Señor. Amén.